He mandado un trabajo a medicina y esta revista tiene un grave problema. Es la representante de toda la dermatología de Ibero-Latinoamérica, pero muy probablemente ahí tiene un retraso tan grande, no están contestando rápido. Hace mucho tiempo que, por ejemplo, nosotros decimos no mandar ningún trabajo con ellos, entonces ahí se dan cuenta, ¿no? Y no estamos tan mal. Por ejemplo, estos Nobel Dermatologique aparece por ahí cerca de Francia, no los vamos comiendo. Es decir, estamos subiendo poquito a poco. Esto es muy lento, ¿no? O sea, es un poquitito lento. Bueno, ahora voy a hacer el corte en México. Hago aclaración. De aquí salen, de este ranqueo salen dos revistas. Gaceta Médica de México sale de aquí porque entra a la categoría de los primeros, y la otra, que es el Archives of Medical Research, que es del Seguro Social, la revista que está editada en inglés, y todo lo demás queda aquí. Bueno, ¿quién es la número uno? Bueno, la número uno es los anales de hepatología, que pueden ver su impacto en 1.95. Y la pregunta es, ¿por qué los anales de hepatología aparecen en el primer lugar de México? Porque todos sus artículos son en inglés. ¿Ya? Y la siguiente aclaración, yo tengo un amigo hepatólogo de aquí, del Instituto Nacional de Nutrición, le dije, contéstame por qué los anales están colocados. Porque el 60% de los trabajos que se publica anales de hepatología son hechos por extranjeros. Aquí voy a rescatar lo que decía la doctora Alonso, es decir, por eso se trata de ver que gente que está fuera del país esté también publicando. Entonces es la razón. Salud Pública de México tiene un ranqueo bastante bueno, en 1.36, y la gran ventaja de Salud Pública de México es que obliga a toda su gente de posgrado a escribir sus trabajos allí. Es decir, si yo voy a hacer la maestría en salud pública o el doctorado en salud pública, la regla para sacar eso es publicarlo en esa revista. Entonces a fuerza se van a ir todos los trabajos allí, y esa es la razón por la cual se está colocando. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, estamos en el lugar 14, tampoco está tan mal, ¿ya? El lugar 14, ¿y quiénes están cercanos a nosotros? Bueno, cercano a nosotros por arribita está Medicina Interna de México con un factor de 0.08 y el 0.07 que ya les había comentado, es decir, estamos prácticamente iguales. Igual será cardiología, por ejemplo, está por debajo, y el DSMQ, que es la otra que hemos venido siguiendo, pues ahí aparece con el mismo factor de los que les había yo mencionado. Es decir, creo que aquí, les voy a poner otro ejemplo, el de cirugía y cirujanos. Por ejemplo, cirugía y cirujanos sí aparece en PubMed, sin embargo no está tan distante, 0.13. Entonces la pregunta es ¿por qué? Yo creo que aquí hay gente que tiene trabajo publicado en cirugía y cirujanos. Yo en particular tengo un trabajo ahí. La razón es muy clara. Quien quiera ser miembro de la Sociedad de Cirugía de México tiene que publicar su trabajo de ingreso en cirugía y cirujanos. Entonces, con todos los ingresos que hay en un año, cubren el año completo. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo, y son trabajos que regularmente van a valer la pena. Es lo mismo que pasa con Gaceta Médica de México, es la misma razón, aunque Gaceta Médica de México está un poco más abierta. Bien, creo que con esto he terminado mi presentación. Únicamente insistirles en una cosa. Ya se dieron cuenta que estamos presentes, y yo creo que sí se puede subir, pero bajo una sola premisa: que haya un trabajo serio, que estemos saliendo, como dijo Lourdes, a tiempo. Es una cosa muy importante. Por ejemplo, en los últimos 2 años no hemos tenido ni un retraso, ninguna de las 2 revistas, porque aquí voy a hacer una colación sobre las otras 2 revistas, porque hay otras 2 revistas de dermatología en México. Hay otras 2, aunque no lo creen, hay otras 2. Bueno, la revista de Pascua, que es una revista que está colocada pero no aparece rankeada, ¿se dan cuenta? Y a mí me da mucho coraje, porque yo de repente reviso los trabajos y hay trabajos muy buenos, pero hay cero referencias. O sea, casi no hay referencias entre las propias revistas, entonces no aparece. Y una cuarta, que es la... ¿te acuerdas cómo se llama la revista de Mario? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre... que es una revista muy bien impresa, muy bien hecha, pero que a veces sale y a veces no. Entonces, pues esto es ya como cuando uno no llega a casa, pero a veces llega o a veces no, pues ya no genera un impacto. Entonces me han dado cuenta de que ese es el ranqueo de las 4 de las revistas. Si se han dado cuenta ahora, creo que en conclusiones,
yo creo que espero haberles dado lo que es el impacto de una revista y a dónde estamos. O sea, eso es la idea. Pero bueno, gracias. Bueno, ahora les voy a dar los pasos para escribir, o los que tienen que seguir para escribir un artículo. Esto se los vuelvo a repetir porque es fundamental. Los autores siempre se tienen que sujetar a las instrucciones específicas, tienen que hacer una carta de transferencias de derechos de autor, tienen que informar si hay una publicación previa o suplicada. Ya no aplica lo del papel bond, todo lo hacemos por internet, por Word, pero en esta semana hemos mandado un trabajo a una revista de ginecología y nos pidieron que mandáramos por escrito el trabajo, ni siquiera en disco, que me parece como algo bastante ancestral, que alguien te pida un trabajo escrito en papel bond. Ya prácticamente todo es digitalizado en Word y utilizamos 12. Entonces ya saben quiénes son los autores, los que participan en la concepción del trabajo y en el diseño, los que redactan el borrador, que es realmente el artículo original, lo que hacen un análisis e interpretación de los datos, o el que tiene a su cargo la revisión crítica del trabajo, que hace aportaciones trascendentes, o el que hace la aprobación final del trabajo. Esos son los autores. Los demás son personas que ustedes pueden reconocer en su trabajo. Entonces, las recomendaciones generales, que la mejor manera de aprender es, como decía al principio, es escribir un artículo científico, haciéndolo y aceptando la crítica de los revisores. Yo he visto muchos autores que mandan el trabajo, les mandamos la opinión de los revisores y no vuelven a mandar el trabajo porque se sienten afectados fundamentalmente en lo que dijo Lourdes, en el ego. Es decir, si quieren ser autores, olvídense del ego, déjenlo en su casa. El autor lee lo que escribió y lo que pensó. Por eso ahí está la parte fundamental de los árbitros. Es decir, el que revisa solo ve lo que ustedes escriben, porque ustedes están revisando lo que pensaron y entonces por eso no pueden hacer un análisis muy estricto de su trabajo. Esto es el proceso de escribir. Es un proceso lento para que les acepten un artículo, es decir, es un proceso que dura meses o años. Porque el residente nos manda un trabajo y siempre me pregunta, doctor, ¿cuándo va a aparecer tu trabajo? A lo mejor el año que entra, o a lo mejor en 2 años, pero así es el proceso. Yo nada más les pongo aquí, si reciben el trabajo, pues está la lectura y luego la decisión. Si no se los aceptan, les contestan en general rápidamente. Su trabajo no está aceptado y en un mes puede que se los hayan rechazado. Pero si se los aceptan, puede ser una aceptación inmediata. Eso sucede muy rara vez, la aceptación inmediata. Por ejemplo, en el caso de nuestras revistas, si recibimos un trabajo de micología, Alejandro o yo, y damos una vista rápida, sabemos si el trabajo se va a aceptar, aunque tengamos un segundo revisor, pero ya nos damos cuenta de que el trabajo va a ser aceptado porque estamos en este medio. Pero si es de otro tema, pues tiene que pasar cuando menos 2 revisores. Y después se los pueden revisar como están o se los pueden revisar con correcciones. Entonces, ¿qué van a ser los pasos para escribir un artículo? En general todos ustedes ya se lo saben, pero es que tienen que poner la anatomía del artículo, es decir, el título, los autores, el resumen, las palabras claves y después la introducción, la metodología, los resultados, las tablas, las figuras, la discusión y las referencias. Muchas veces un trabajo lo regresamos porque no tiene dirección. Es decir, pusieron los autores, no pusieron la inscripción, no pusieron la dirección. Son cosas muy tontas y muchas veces ponen F. Pérez. Y yo no sé si es Francisco o fulano o lo que sea. Entonces los tenemos que regresar porque realmente los editores no tienen la obligación de saberse sus nombres. Y algunos autores escriben continuamente y entonces el siguiente trabajo ya no le ponen dirección porque entiende que uno ya se la sabe. Pero no se cambian de dirección, no se cambian de domicilio, no cambian de dirección electrónica. Entonces hay que escribir una carta al editor para decir que mandan el trabajo, cuál es el título. Luego van a tener las preguntas y comentarios de los revisores
Las pruebas de las galeras ocurren casi nada más en revistas internacionales. Es decir, cuando están en el proceso final, les mandan la galera para que vean si no hay ningún error. Y si generalmente hay un error de coma, de punto, de nombre, lo que sea. Nosotros ya casi no las mandamos porque el proceso con los autores mexicanos es muy lento. Si ustedes les mandan el trabajo, a veces tardan 2 meses, y tú cuando te mandan esto de una revista internacional es que lo tienes que mandar en la semana. Ya, si no, se va con los errores si tú no contestaste. Después hay la carta de aceptación que tienes que firmar y el artículo está en prensa. Ahora sabemos que el artículo está en prensa porque generalmente ya está online, ¿no? Entonces ya tú lo puedes leer aunque lo esté publicado. A mí me parece que en esta revista de ginecología estos autores escribieron la mejor manera de señalarte cómo escribir y publicar un artículo original. Y le señalo en amarillo lo fundamental, es decir, el artículo tiene que tener el objetivo, el diseño, los resultados y las conclusiones. Y si vamos desglosando cada uno de estos apartados, pues el diseño tiene muchos puntos. Por ejemplo, el tipo de estudio, la aprobación del Consejo de Ética de la institución, los datos epidemiológicos, los criterios de inclusión y de exclusión, la descripción de los procedimientos y las pruebas, la definición de los resultados primarios y secundarios. Posteriormente, en el trabajo que pretendemos práctico al final, por ejemplo, en esto de descripción de procedimientos y pruebas, tienen un documento por escrito en su folder que es muy importante porque casi siempre se nos olvida. Por ejemplo, si ustedes utilizan un medio de cultivo o si utilizan una máquina, tienen que poner el nombre de la máquina, el nombre del fabricante y el lugar donde se hizo la máquina. Es decir, yo no puedo poner sencillamente utilicé medio de Saburó. Tengo que poner si lo hizo DIFCO, si lo hizo una empresa mexicana y dónde está situado. Son obligaciones de todos los editores. Después tienen que hacer el cálculo de la muestra, el tipo de medidas. En los resultados, pues generalmente incluyen todo, tanto primarios como secundarios y las mediciones. Y en las conclusiones, que son muy importantes, la claridad de los conocimientos nuevos, la comparación con estudios previos, las explicaciones posibles a sus resultados, las fortalezas y debilidades de tu trabajo. Generalmente dices, esto es relevante por esto, pero es débil porque no me falta comparar con un estudio más grande o una muestra fue muy pequeña, y también puedes señalar la dirección de futuras investigaciones. Como decía Santiago Ramón y Cajal, la mala redacción puede dar al traste con una buena investigación. Si no saben escribir, busquen a alguien que sepa escribir, porque a veces uno quiere escribir con su lenguaje y no es posible. Yo sí les quiero decir que, por ejemplo, yo uso un lenguaje para hablar y otro para escribir. El de hablar a veces es muy malo, el de escribir creo que es lo mejor. Entonces, al principio había revistas que hacían estudios descriptivos, ahora eso más bien entra para cartas al editor, es decir, decían, vi esto, hice esto, luego hice aquello. Era un estudio muy directo, pero ya nada más lo hacemos para cartas o informes de casos clínicos. Generalmente hay normas de acceso implícitas y explícitas. Muchas, aunque no vengan explicadas, pues es muy claro que las tienen que seguir. Vamos a poner unos 10 pasos que tenemos que seguir para escribir. Primero, hay que comprender el juego de la publicación. Creo que con los antecedentes que ya dieron Alejandro y Lourdes, ustedes ya tienen una idea de lo que van a hacer para publicar. Y ustedes van a crear un producto. Eso es el artículo. Es un producto que van a vender a un cliente que es el director de la revista. Y la transacción completa es si se los publica. Si no, no lograron hacer el negocio. El paso 2 es decidirse si quieren jugar. Es decir, por ejemplo, hay estas preguntas que son básicas y se debe hacer investigación en los hospitales. ¿Por qué se quiere hacer un artículo científico? ¿En qué revista lo quieren publicar? Y si no hay respuesta a estas 3 preguntas, pues dedíquense a algo más útil, no a publicar. Y hay cuestionamientos razonables. Por ejemplo, ¿se puede equiparar la actividad de escribir un artículo a la actividad de cuidar pacientes, leer o pasear? ¿Podemos avanzar en el cuidado de nuestros pacientes sin investigación? Se los dejo como un interrogante, ustedes lo consultarán. El paso 3, ¿qué significado tienen nuestros resultados? ¿Lo considerará la revista interesante para publicarlo?
Cuestiónense ustedes siempre, porque a veces a ustedes les parece importantísimo lo que acaban de encontrar, pero hay que ver si realmente eso es importante. Yo con cierta frecuencia, por ejemplo, veo que un residente manda a un paciente, no sé, para que le hagan radioterapia por un queloide y me dice, doctor, no sería muy importante que escribiéramos un trabajo de la radioterapia en los queloides, y le digo, pues si quieres hazlo, pero hace 25 años y alguien lo escribió. Entonces, para cuestionarnos hay que revisar la literatura, no hay mensaje, hay contenido, y lo más importante es que se conteste a la pregunta de investigación. El 4 es decidir la información que van a presentar. Seguimos igual con el método de la baraja, con el cuestionamiento. No abrumen, presenten lo relevante, lo original y lo útil, porque a veces quieren poner todo. Claro, alguien en su investigación quiere todo, por ejemplo, hacen una tesis, hay un montón de datos inútiles, pero van a aparecer en la tesis, pero ya no en el artículo final. El paso 5 es fijar la estructura del manuscrito, es decir, aquí es, si ustedes toman esto y van contestando las preguntas, lo van a hacer siempre bien. Por ejemplo, la introducción es por qué hicieron el trabajo y tienen que cuestionarse cuál es el problema. En los métodos es qué hicieron y tienen que preguntarse cómo se estudió el problema. En el paso 3 son los resultados, es decir, qué encontraron. Después es la discusión, que es qué significan estos hallazgos y nuestro estudio demuestra esto, porque siempre tienen que encontrar algo. A veces es la demostración de un punto negativo, no siempre tiene que ser lo que pensaron. Y la ciencia realmente avanza con la controversia. El paso 6 es escribir. Y aquí ya está, como dice una frase interesante, no lo escribas bien, escríbelo simplemente, porque siempre quieren escribir desde el principio bien, no se puede. Muchos pierden mucho tiempo en la estructura y revisan al mismo tiempo, no lo pueden hacer, escriban y luego revisen, o búsquense un asesor para revisar este borrador que sea claro, coherente, y va a llegar el día en que lo van a escribir muy fácilmente. Le tienen que añadir a los extras, que también les vamos a dedicar un tiempecito después. Es decir, las referencias escojan las que están publicadas en la revista que han seleccionado, porque, por ejemplo, si escriben en Dermatología Revista Mexicana y allí con la descripción del primer caso de lo que están escribiendo, pues de menos lo tienen que citar, porque si no la revista se va a dar cuenta, o el editor. Les vamos a dar unas instrucciones para tablas y figuras. El título tiene que estar de acuerdo a la revista, el resumen tiene que ser homogéneo y de acuerdo con el texto principal, hay la carta de presentación, y si tienen coautores, háganlos que cada uno participe. Eso lleva tiempo, pero alimenta mucho el trabajo. Ya estas son como algunas normas para los mejores manuscritos. Usen frases cortas, eviten los términos subjetivos, usen tablas y figuras para disminuir el texto, no para aumentarlo, porque a veces lo desatan todo y luego ponen una tabla. Entonces eso les permite eliminar el texto. Deben ser concisos, no se preocupen por el estilo literario, tienen que utilizar intervalos de confianza mejor que valor de texto. Los errores comunes, que tienen un orden ilógico, que repiten los datos, que se confunden en el contenido, que tienen poca claridad o un lenguaje muy pobre, que hay sesgos del autor, que hay exageración de los hallazgos y que puede tener una respuesta inadecuada a los revisores. Eso también sucede, porque a veces el revisor como dice Lourdes, los revisores nos mandan a veces cosas dramáticas que dicen, ¿quién escribió esta porquería? Nosotros no les podemos contestar a ustedes así. El revisor sugiere que hagan modificaciones sustanciales a su trabajo. Entonces, pero a veces los autores, cuando les mandamos eso, nos mandan a decir, ¿y quién fue el que me revisó? Hijo de no sé quién. Entonces, realmente, ustedes tienen que tener mucha cautela también para contestar y decir, mire, el revisor no tiene suficiente experiencia en lo que revisó. Aquí le mando las bases de lo que estoy diciendo.